dar gracias a nuestro Dios en esta hora por la oportunidad que nos da de estar con ustedes en esta ocasión y de poder exponer la palabra de nuestro Dios, convivir con nuestros hermanos, platicar. Hay ocasiones que hace mucho tiempo que no nos veíamos y todavía nos acordamos, tenemos buenos recuerdos de cada uno de nuestros hermanos. Nuestro hermano Alberto en Monterrey, ahora está en este lugar, gracias a Dios, porque le veo a algunos hermanos más también, que les veo en estos momentos. Si Dios lo permite y predico los 3 sermones, eso es un récord ya. Me había tocado 2 sermones seguidos, pero no 3 sermones seguidos. Por eso el hermano Luis, cuando me invitó al último, me dijo, dije, bueno, ¿cuál va a ser mi sermón? Dijo, no, dijo, los 3 son suyos. Y dije, bueno, pues dígame los días. Dice, no, el mismo día. Y dije, bueno, está bien, le digo. Entonces, si Dios lo permite y termino, pues va a ser un récord. Quiere decir que puedo predicar 3 sermones. No sé si ustedes aguanten. Recuerdo en cierta ocasión cuando éramos estudiantes, le dijo el hermano David a uno de los hermanos, ¿por qué no viniste ayer? No, pues ahí puso algunas excusas. Dijo, bueno, dijo, de castigo vas a meditar toda la semana. Dijo alguien, no, el castigo no es para él, es para nosotros. El castigo es para nosotros, dijeron los hermanos. Bueno, solamente para que entremos un poquito en calor, no vamos a hablar de eso. Nuestro tema es importante. Y es importante nuestro tema porque es de la palabra de Dios. Y es importante porque es una gran realidad la que se habla en esta palabra, en esta parte de los Tesalonicenses. Estudiando acerca del inicio o acerca del propósito de la carta de los hermanos en Tesalónica, cuando Pablo le está escribiendo desde Corinto, uno de los propósitos que Pablo tiene al escribirles es animarlos. Animarlos porque ellos estaban pasando por tribulaciones, por sufrimientos, por angustias. Y el apóstol Pablo les anima a través de lo que es esta carta y les habla acerca de la promesa o la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estudiando me doy cuenta, hermanos, de que estaba hablando a hermanos que tenían poco de haber sido bautizados. Había que enseñarles, si Cristo viene, había que enseñarles también la manera mejor de vivir. Y vamos a tocar nuestro segundo tema, mis amados hermanos, que lo tenemos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12. Y tiene como título, La vida que agrada a Dios. Pero según la secuencia del estudio que llevamos, dice, Cristo viene. Y si Cristo viene, dice, vivamos piadosamente. Es el tema que nos va a ocupar en esos momentos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y hoy guardéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe con nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también os hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cristo viene. Vivamos piadosamente. El pensamiento que tiene el apóstol Pablo aquí lo tiene el apóstol Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 11.
hablando acerca del mismo tema, dice: pero el día del Señor, versículo 3:10, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Si Cristo viene, es necesario vivir de una manera piadosa. Cuando estamos estudiando acerca de esto, de vivir de una manera piadosa, tratamos de descifrar o de entender el significado de una vida piadosa. Y llegamos a la conclusión, hermanos, que vivir una vida piadosa es vivir una vida que sea agradable a Dios. Una vida que agrade a Dios. Una vida que nos pueda distinguir como hijos de Dios. Una vida en la cual, como dice el apóstol Pablo, vosotros sois hijos de luz, y si sois hijos de luz, andad en luz. Una vida que nos distinga de lo que es el mundo. Cuando vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mirando algunos textos, hermanos, llegamos a la conclusión que la vida que nosotros tenemos que vivir debe ser una vida distinta. Una vida, hermanos, que sea capaz de imitar. Y los hermanos de Tesalónica habían sido capaces de imitar a los apóstoles en sus enseñanzas. Habían llegado a ser imitadores de ellos. Y Pablo los llena de instrucciones y les dice: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundéis más y más. Si Cristo viene, vivamos piadosamente en nuestra vida matrimonial. Si Cristo viene, vivamos piadosamente dentro de la iglesia. Y si Cristo viene, vivamos piadosamente en la sociedad. Tres áreas en las cuales el ser humano se desarrolla. Pero tres áreas donde nosotros tenemos que desarrollarnos de una manera muy diferente. Cuando yo voy a la carta a la primera carta del apóstol Pedro, y hace referencia a la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro está poniendo a la iglesia en un lugar muy especial. Y es que la iglesia tiene un lugar muy especial. Y es que el cristiano tiene un lugar muy especial. Somos especiales ante los ojos de Dios. Tenemos un gran valor delante de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios, o dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Éfeso: nosotros somos hechura de Dios. Y si nosotros somos hechura de Dios, dice en Efesios capítulo 2, día la siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos la obra maestra de Dios. Somos la perfección de Dios. Entonces dice: tenemos que vivir una vida diferente a los demás. No como los demás gentiles. Y quizás a veces eso tiene que venir a nuestra mente como cristianos. ¿Por qué es que aquel hace estas cosas y por qué es que yo no puedo hacerlas? A veces llegan las preguntas a nosotros. A veces llegan a preguntas a nosotros de nuestra
vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros en realidad somos la luz del mundo, somos el reflejo. La gente está viendo lo que nosotros hacemos y está viéndolo muchas veces para él imitarlo, muchas veces para criticarnos. Entonces, si vamos a hablar dentro de la vida matrimonial, entonces, ¿cómo es que tenemos que comportarnos ahora como hijos de Dios? Y dice en el capítulo 4 de la primera Tesalonicenses, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios exige. En Romanos capítulo 8, versículo 8 dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan conforme al Espíritu es algo diferente. Pero dice, los que andan conforme a la carne, dice, estos no pueden agradar a Dios. Entonces, Dios demanda a través de esta carta, a través de la primera carta de Tesalonicenses, le dice a los hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santo, apartado, separado, con un fin y con un propósito. Nosotros somos santos, somos apartados y somos separados con un propósito. Y el propósito que Dios tiene para con nosotros es que nosotros le adoremos, es que nosotros engrandezcamos su nombre, es que nosotros le prediquemos, es que nosotros anunciemos el Evangelio. Y si nosotros vamos a anunciar el Evangelio, tenemos que vivir según el Evangelio. Entonces, si estamos viviendo conforme al Espíritu, tenemos que comportarnos de esa manera. Y la voluntad de Dios es la santificación y que os apartéis de fornicación. Y luego viene lo importante, todo es importante, pero luego viene enseguida, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. ¡Qué responsabilidad! Una gran responsabilidad para un pueblo cristiano. Que cada uno sepa tener su propia esposa. Y que cada uno sepa tener su propia esposa y la sepa tener en santidad y honor. Que la tenga en un lugar muy especial. En la primera carta de Corintios, capítulo 7, cuando el apóstol Pablo está dando consejos o problemas en el matrimonio, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones. Tal parece que conforme pasa el tiempo, tal parece que esto es más difícil, porque vivimos dentro de una sociedad que le ha cambiado el nombre al pecado. Vivimos dentro de una sociedad liberal. Vivimos dentro de una sociedad donde hay cosas que son permitidas. Vivimos en una sociedad donde hay muchas libertades. Vivimos en una sociedad que nos está acosando, nos está bombardeando con pensamientos muy de ellos. Vivimos en una sociedad donde se han cambiado las reglas bíblicas, donde se ha cambiado la función del marido, donde se ha cambiado la función de la esposa, donde se ha cambiado lo que es el matrimonio. La palabra dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Donde se ha cambiado esto hermoso que Dios ha puesto desde el primer día, desde la creación, desde Adán y de Eva, cuando todo estaba en santificación. Cómo se han cambiado estos moldes, cómo se han cambiado estos patrones y cómo es que cada día es más difícil vivir de acuerdo a estas reglas. En una sociedad donde se permite que hombres se casen con hombres o mujeres se casen con mujeres, ¿qué importa? Si esto te hace sentir bien, adelante. Si esto es algo que te hace feliz,
adelante. Que nadie te critique porque tengas una preferencia diferente. Que nadie te tache. Que nadie te censure. Es como es que tú te estás sintiendo. Es tu forma de vivir. Es tu forma de pensar. Es tu mundo. No. Los patrones han sido establecidos desde un principio y esos patrones tienen que ser respetados. Y como hijos de Dios tenemos que entender las instrucciones que da la palabra de Dios. Los hermanos en Tesalónica, o los hermanos de Macedonia, dice que estos hermanos de Macedonia se habían convertido de la idolatría, se habían convertido al Dios vivo. Porque ellos mismos cuentan, dice en la primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo es que se ha cambiado la forma de pensar, cómo es que se ha cambiado la forma de vivir. Ustedes antes vivían en la idolatría y cuando vivían en la idolatría vivían en la inmundicia. Cuando vivían en la inmundicia estaban en pecado, pero ahora ustedes ya no viven en la inmundicia. Ahora ustedes se han convertido de la idolatría al Dios verdadero. Por eso es que ahora cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Voy a completar 31 años. ¿Qué aguante? ¿Por qué? El mío, el de mi esposa, dijo, ¿cuál es de tu esposa? ¿Cuántos hijos tienes? 4. ¿Con la misma mujer? Sí. ¿Será posible que en 30 años no hayas cambiado de esposa? No. No tengo por qué. ¿Por qué no has cambiado? No tengo por qué. Ha sido mi esposa ya casi por 31 años. Ya no está como estaba, ni yo tampoco. Imagínense ustedes un muchacho de 20 años y una muchacha de 18 años, pues todo felicidad. Ya no es el mismo que tiene 50 y tantos. No son tantos. No es el mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que la cambies? Bueno, es que tengo problemas con mi esposa. No va a ir, búscate otra. Está peor. Esta pide y la otra va a pedir más. Bueno, cámbiala. Podemos cambiar, no hay problema. Podrás cambiar tuyo, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo soy un hombre cristiano y la Biblia dice que cada uno de nosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, en un lugar muy especial. Va alguien y se queja con un sabio y le dice, señor sabio, ya no aguanto a mi esposa. ¿Qué hago con mi esposa? Y el sabio le contesta, ámala. Ámala y ámala. ¿Qué consejo son sabios, verdad? Pensó que le iba a decir, cámbiala. No, ámala. A veces decimos que no la aguantamos porque ronca mucho. ¿Y cómo no decías eso cuando tenía 18 años? Es que ya no la aguanto mucho porque tiene muchos achaques. ¿Y cómo no decías eso cuando tenía 20 años? Es que ya no la aguanto porque se cansa bien rápido. ¿Y cómo no decías eso antes? Y es que ya no la aguanto porque habla mucho. ¿Y cómo antes no te molestaba? Y es que ya no la aguanto porque come mucho. ¿Y cómo antes no te molestaba? Y es que ya no la aguanto porque... Y comienzan a salir los defectos. Y dice, ámala. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, dice aquí en esta primera carta de Tesalonicenses, que sepa tener su esposa en santidad y honor. Y luego dice, hermanos, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Y luego me voy a lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Y cuando está hablando de la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acogedora de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor como a vaso más frágil. Y dijo una persona: a la mujer no se le toca ni con un pétalo de rosa. Dijo: con un pétalo de rosa no, dijo, pero con un leño sí. Le dije: ¿cómo eres ingrato? Como con un leño, ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque dice Pedro que tiene que ser, o tenemos que tenerla como un vaso muy frágil. Y ustedes saben que cuando las esposas de nosotros tienen sus vajillas aguardadas, no quieren que las saquemos porque se van a quebrar. Y no las saques porque ese vaso me lo regaló mi mamá. Y no las saques porque ese jarro me lo regaló mi tía. Y no las saques porque esa jarra me la regaló. Y no quiere que la saque. ¿Por qué no quiere que la saque? Porque se va a quebrar. ¿Te compro otra? No, no quiero que me compre. Yo quiero conservar esa porque ahí la tienen guardada. Bueno, dice Pedro que así tenemos que tener, así tiene que ser la mujer, como vaso más frágil, como acogedora de la gracia de Dios. Entonces, como aquellos que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, para ellos es más fácil. Los que no conocen a Dios no van a agradar a Dios. Los que no conocen a Dios no se van a preocupar por lo que Dios piensa. Ellos se van a preocupar por lo que están pensando ellos. Y aquí le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica: ustedes tienen que vivir de una manera diferente, no en pasión y en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 6 y versículo 9, dice las siguientes palabras. 1 Corintios 6, 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense bien lo que dice el versículo 11. Y esta lista que acabo de pasar, y eso eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, dicen los siguientes versículos, en el versículo 17, en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre peque, que el hombre cometa, está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que glorificar a Dios. Por eso nosotros tenemos que agradar a Dios. Por eso que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por su sangre. Entonces, si Él viene, dice, tenemos que vivir o debemos de vivir una vida piadosa en nuestro matrimonio. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18, hablando el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, dice de la siguiente manera: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Entonces, el consejo que era para ellos: salgan del medio de ellos, no se contaminen con ellos, no toquen lo inmundo, saquen allí, no lo toquen y yo los voy a recibir. Y ustedes que se han limpiado de la contaminación. Nosotros ahora
hemos sido justificados y hemos sido santificados para que vivamos una vida diferente. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros les juzgará Dios. Pero ¿qué tiene que ver, hermano? Si nos queremos, no basta con que se quiera. Hay que ver si la relación que usted tiene es aprobada por Dios, no por nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos esperando que Cristo venga, tenemos que vivir una vida santa delante de Él. Puesto que estas cosas van a suceder, dice la segunda carta de Pedro, ¿cómo no vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Que puede tener su esposa? Claro, dice la Biblia que puede tener su esposa, pero téngala en santidad y honor. ¿Que puede tener su esposo? Claro, puede tener su esposo, pero lo puede tener en santidad y honor, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si Cristo viene, nosotros tenemos que vivir piadosamente. No se nos olvide, hermanos, porque estamos esperando la segunda venida. Pero también es necesario vivir piadosamente dentro de la iglesia. Y seguimos nosotros leyendo en lo que estábamos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Seguimos leyendo y dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Y aquí dice, hermanos, ya entra dentro de la iglesia, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la vida delante de Dios como iglesia, unos con los otros? Bueno, no engañando. No debemos de engañar. Ahora, enfatiza a nuestros hermanos. Engañar significa tomar de más, significa excederse, significa aprovecharse, significa defraudar. No, es que al cabo es mi hermano. ¿Qué importa que le quite un poco más? Que al cabo él tiene. Él no va a decir nada. Estoy haciendo un trato con un hermano dentro de la iglesia y no hay problema. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta que estoy haciendo esto. No se va a dar cuenta que estoy haciendo otro. Pues fíjese una cosa, aquí dice el apóstol Pablo que si estamos esperando la segunda venida, tenemos que tener cuidado cómo actuamos con nuestros hermanos. ¿Sí? Porque somos una familia, ¿no dice la palabra de Dios? Dice, miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Somos parte de una familia. Y como parte de una familia tenemos que ser honestos. Como parte de una familia tenemos que ser legales. Aunque nos gane la tentación. Aunque en ocasiones nos quiera ganar la avaricia. Bueno, es que aquí hay oportunidad de poder ganar un poco más. Que al cabo que no va a pasar nada. Que al cabo de que es mi hermano. Que al cabo ni cuenta se da. Como en cierta ocasión que le dice un padre a sus hijos, dijo, vayamos y vamos a robarnos esos elotes a esta parcela que al cabo el dueño ni está. Y el muchachito se queda pensando y dice, papá, que vayamos y robamos los elotes. Dice, sí, mijo, que al cabo el dueño no está,
¿Qué no estás viendo que la parcela está sola? ¿Qué no estás viendo que el lugar está solo? Vayamos y robemos los elotes, que al cabo que el dueño no está. Y dijo, papá, alguien nos está viendo. Papá, alguien nos está viendo. Y dice, ¿a quién estás viendo, mijo? ¿Estás viendo al dueño? Dijo, no, mira para arriba y nos está viendo Dios. Dios está viendo que nos vamos a robar los elotes. Qué gran lección le dieron al papá, ¿verdad? Muchas veces decimos nosotros que al cabo nadie nos va a ver. Pero ¿quién nos está viendo? Dios. No engañe a su hermano, dice aquí la palabra. No estoy diciendo, yo dice la palabra. Que no engañemos a nuestro hermano. También está diciendo que no agraviemos a nuestros hermanos. Bueno, pero ¿qué significa eso de no agraviar a nuestros hermanos? Significa a no ir más allá de los límites establecidos, no abusar de ellos. Había, por ejemplo, dentro de la carta de Colosenses, había instrucciones para el esposo, para la esposa, para los siervos, para los amos. Y decía que los amos tenían que comportarse de una manera como cristianos, que no abusaran de sus trabajadores, que no abusaran de sus esclavos, que eran parte de la misma familia. Y lo mismo ahora, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos parte de la familia, somos parte de la iglesia, nosotros no debemos de aprovecharnos, no debemos de excedernos, no debemos de abusar de ellos. Aquellos que son patrones, aquellos que son contratistas, bueno, que al cabo es hermano, que al cabo si lo dejo hasta las 7 no va a decir nada, y si lo dejo hasta las 8 tampoco va a decir nada, y si lo dejo hasta las 9 no va a decir nada, porque él es hermano. Por esa misma razón usted debe tratarlo mejor, porque es su hermano. Ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor, fíjese por qué razón, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y hemos testificado. El Señor es vengador, Él se va a vengar si nosotros estamos haciendo algo que no es correcto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 17 y 18, dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 12, 17 y 18, dice así. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. El versículo 29. Pues me temo que cuando llegue no haya a tales como quiero, y yo sea hallado entre vosotros cual no queréis, que no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. No quiero que haya esto, dice el apóstol Pablo. No quiero que haya esto dentro de la iglesia. Ninguno engañe ni agravie nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No debemos actuar de esta manera. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es amarnos fraternalmente. Qué gran contraste. Amarnos fraternalmente. No lo engañes, no lo agravies, pero sí ámalo fraternalmente. 1 Tesalonicenses capítulo 13 versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor. Aquí habla del amor fraternal. Y dice en el capítulo 4 versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y cuando llegamos a Romanos capítulo 13 versículo 10, Romanos capítulo 13 versículo 10 dice: y esto dice, y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Entonces dice, no debemos de agraviar ni engañar a nuestro hermano. Lo que tenemos que hacer es amarlo. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá.
Imagínense que Cristo venga y estemos engañando a nuestro hermano, estemos agraviando a nuestro hermano, estemos maltratando a nuestro hermano, estemos difamando a nuestro hermano, estemos murmurando en contra de nuestro hermano, estemos pleiteando con nuestro hermano, estemos en división con nuestro hermano. Esto no va a ser bien visto ante los ojos de Dios. Ámalo fraternalmente, amaos los unos a los otros. Y si el Señor viene, es necesario vivir piadosamente en la iglesia. Finalmente, si Cristo viene, es necesario vivir piadosamente en la sociedad. Es otro medio en el cual nosotros nos desarrollamos, dentro de la sociedad. Cuando vamos al versículo 11 y 12 de la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla acerca de esta sociedad y dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Aquí está hablando acerca del deber de trabajar. ¿Cómo debe comportarse un hijo de Dios ante la sociedad? Y dice la palabra de Dios, debe comportarse de una manera acepta delante de Dios. No debe de andar indisciplinadamente. En la primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amonestéis a los ociosos. Aquí dice la palabra de Dios que tenemos que ocuparnos en nuestros propios negocios. Tenemos que mantenernos ocupados. No andar desordenadamente. No andar ocupándonos de los negocios de los demás. Ocuparnos en nuestros propios negocios. Quizás se les hablaba acerca de la segunda venida como algo cerca y ellos habían descuidado sus trabajos. Dice Pablo, dice no. Algunos hermanos estaban viviendo desordenadamente. Dice no, ustedes tienen que decirles, ustedes tienen que reprenderlos, ustedes tienen que hablar con ellos. No andando desordenadamente. Y lo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conducirse honradamente. Esto significa apropiada y decentemente. Cristo viene. Y si Cristo viene, es necesario vivir piadosamente. Es necesario vivir piadosamente en el matrimonio. Es necesario vivir piadosamente en la iglesia. Y es necesario vivir piadosamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comportarnos como hijos de luz. Y como dice Pedro, puesto que estas cosas van a suceder, puesto que esto se va a llevar a cabo, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que pensar en eso, hermanos. En vivir una vida ejemplar delante de Dios y delante de los hombres. Quizás usted no había pensado, usted había dicho, bueno, una vida buena delante de Dios, pero una vida buena delante de los hombres es difícil. No. Tanto es importante llevar la vida buena delante de Dios y delante de los hombres. Porque el Señor viene. Es necesario vivir piadosamente. Dios les bendiga, mis hermanos.